Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Comunidad Franciscana, la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. Les da una cordial bienvenida en esta tarde a su diplomado en Pastoral para la Reconciliación y la Paz. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz y abrazarán. Salmo 85. Recuerden que estamos ya en nuestro último módulo, módulo número 6, fortalecimiento de habilidades para la promoción de la paz. En esta tarde, recuerden, la semana pasada estuvimos trabajando el tema de comunicación para la paz y hoy vamos a trabajar mediación y resolución de conflictos. Nos acompaña Carlos Moreno, él es especialista del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Caritas Colombiana. Gracias, Carlos, por acompañarnos, sabemos de todo el trabajo que ustedes desarrollan en muchas regiones del país. Gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, también de esta forma compartir no solamente desde la academia, sino también desde la pastoral. Bienvenido, Carlos. Gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, esta es una oportunidad, le agradezco socializarles a ustedes sobre la mediación y resolución de conflictos desde la experiencia de Pastoral Social Caritas Colombiana. Muy bien, recuerden que en esta primera parte vamos a escuchar a Carlos, si tienen alguna pregunta, es importante que ustedes levanten la mano si hay algo que no entienden y después vamos a generar un espacio de diálogo. ¿Listo, Carlos? Carlos, Carlos, no lo estamos escuchando, Carlos. Carlos, Carlos, no lo estamos escuchando. Ah, eh, Listo, gracias. Em, Vamos a ver en este módulo sobre temas de mediación y resolución de conflictos desde la experiencia de Pastoral Social Caritas Colombiana. El propósito del espacio es discernir justo sobre la mediación y la resolución de conflictos. También dar a conocer algunas herramientas que nosotros tenemos en práctica en este momento, unas más recientes, otras que utilizamos a lo largo de las diferentes actividades que hacemos en territorio. Y por último, explorar cómo la negociación humanitaria es una capacidad para el acompañamiento en territorio. La frase inspiradora por este espacio que traemos es: la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy en este módulo son 7 puntos. Unos van a estar en lógica teórica y ya avanzaremos en el séptimo punto en un ejercicio práctico y también un espacio de apertura a las preguntas que ustedes puedan tener sobre los puntos que vamos a desarrollar. Ahora les mencionaba que no duden en interrumpirme en el momento que ustedes lo vean pertinente, sin ningún inconveniente. Para avanzar, me gustaría hacer la apertura a esta pregunta que estamos viendo acá y es: ¿qué entendemos por mediación y resolución? Si cualquiera que está participando quisiera hacerlo, por favor, una vez lo haga, puede decir su nombre, el rol y desde dónde pues se conecta también para conocerlos. No hacemos un ejercicio de presentación para que el tiempo nos dé a este ejercicio. El micrófono es de ustedes, los escucho. ¿Qué pueden entender por mediación y resolución? ¿Alguna persona que quiera compartir? Creo que ya habíamos hablado un poco de resolución y mediación y resolución. No sé si alguien quiera compartir algo. Alguien desde su experiencia, desde su trabajo. Ramiro, Mary, Mayra, José Ignacio, Karen, Eliana.
¿Ya vieron en algún momento sobre mediación en los módulos anteriores? Alguna cosa se anunció, pero entonces no sé si alguien quiera recordar algo de lo que se pudo haber hablado sobre este tema. Carlos Daniel, Laura, Geraldine, Buenas noches para buenas todos y noches, todas. bienvenido. Gracias. Mi nombre es José Ignacio Cruz, de la Diócesis de San José del Guaviare. Para mí la mediación y la resolución es como la capacidad que se tiene o que tenemos las personas o las instituciones de hacer parte como terceros en un caso de conflicto, queriendo aportar de nuestra parte la posibilidad de resolver o ayudar a minimizar el impacto del caso, del conflicto que se esté dando en cierto territorio o con ciertas personas o ciertas comunidades. Creería que ese es como lo que puedo entender, que sería mediación y resolución. Gracias, José. Adelante, Geraldine. Buenas noches, pues yo estaba pensando qué responder y siento yo que mediación es la participación directa de un tercero para que dos partes puedan resolver alguna situación en concreto. Yo entiendo la mediación de esa manera, ¿sí? La presencia de un tercero que no está dentro del foco del problema, sino que va a ser de cierta manera como neutral para buscar una solución. Y resolución pues ya es el acto como tal de teniendo en cuenta las dos partes de lo que manifiestan de esa situación, para buscar esa solución del conflicto. Así lo entiendo yo. Gracias, Geraldine y José Ignacio. A José Ignacio lo conozco, estuvimos en abril haciendo un ejercicio también de acceso humanitario, José. Eh, Lo que menciona Geraldine y José es pertinente, es justo la resolución, es todo ese proceso, un concepto amplio, son métodos y procesos en los cuales se aboga, se negocia por resolver o dirimir un conflicto. Sí, es el proceso de gestionar. Y la mediación, como ustedes mencionaron, es precisamente esa intermediación que puede generar un tercero en las partes que se encuentran en ese conflicto. Entonces, mencionado eso, avanzamos y es contarles el marco de referencia que nosotros tenemos en Pastoral y cómo el marco de referencia que tenemos nos permite hablar y por lo tanto ser mediadores para la resolución de conflictos. El primer punto son los enfoques que nosotros tenemos dentro de Pastoral Social. La doctrina social de la Iglesia es justo lo que orienta nuestra acción en territorio, que orienta tanto la mediación, que orienta la búsqueda, la resolución y cada uno de estos puntos que nosotros traemos acá para la marco de referencia. Entonces, el primero es la defensa de la dignidad humana como principio no negociable. Y es que precisamente el primer punto de partida de un ejercicio de resolución y mediación es el punto en común de todas las partes involucradas. Y en este punto, como seres en conflicto, el punto en común es que somos humanos y que por lo tanto tenemos una dignidad alrededor de ser humanos, que es inherente a nosotros. Y esta dignidad no debe ser extraída de nosotros de ningún punto ni tampoco vulnerada. Entonces, ese primer ejercicio que se hace para la resolución es la defensa de la dignidad humana de todas las partes. Pero además la mediación también lo que busca es que ese tercero, ese que está interviniendo, que está facilitando ese ejercicio de mediación, también abogue porque uno de los puntos centrales e intocables sea la dignidad humana. Para este punto nosotros también reconocemos en Pastoral Social que cualquier cosa que vaya en contra de la dignidad humana es un acto de violencia y al ser un acto de violencia, por lo tanto, debe ser dirimido. Entonces ahí está la dignidad en el centro. La reconciliación como horizonte de toda la acción pastoral y es que justamente el ejercicio de reconciliar
es la base de lograr dirimir nuestros conflictos. La presencia territorial es otro de los puntos que para pastoral social es válido y es importante tenerlo presente y mencionarlo. Y es que a diferencia de otras organizaciones, y es que a diferencia de otras entidades, entre esas el mismo Estado, entre otros agentes que pueden hacer el ejercicio de mediación, la Iglesia Católica y Pastoral Social son esos agentes que tienen presencia territorial como ningún otro actor. Por lo tanto, la oportunidad para construir paz desde lo local, paz desde lo territorial, es aún mayor, con mayores impactos, justamente por la neutralidad, la confianza y la aceptación que tiene la Iglesia Pastoral Social en territorio. Frente a este punto, para mencionarles un ejemplo, si ustedes han observado que justamente desde el 16 de enero de este año, en Catatumbo, eh, se dio la materialización de uno de los desplazamientos más grandes de los últimos años, alrededor de 50.000 personas desplazadas y otras más confinadas. El agente que estuvo liderando la comisión humanitaria fueron o sigue siendo la diócesis de Cúcuta, Tibú y Ocaña. Y la respuesta a ese ejercicio de mediar de estas tres diócesis y tres pastorales se complementan estos cuatro puntos que tenemos. Inicialmente, la presencia territorial y la neutralidad procuró que los actores, tanto en conflicto como aquellos actores que no hacen parte del conflicto, le dieran ese voto a la Iglesia Católica para agenciar la comisión humanitaria. Pero hay algo que toca mencionar y es que cada diócesis también es autónoma de determinar qué tipo de acompañamiento liderazgo tiene o cómo media. Entonces ahí el punto es el acompañamiento. Desde Pastoral Social Caritas Colombiana, y reconociendo la labor de las 78 jurisdicciones en territorio, es más un ejercicio de acompañamiento como acto profético, ético y liberador. Entonces, dentro del ejemplo que les daba, los sacerdotes que estuvieron liderando, que también se sumó la Defensoría del Pueblo y la misión de observación, abogaron y el ejercicio de la resolución o de la negociación se centró en la dignidad humana. Entonces, eso es un punto, estos son cuatro puntos como marco de referencia que se tienen en el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Sobre los principios de mediación de la doctrina social de la Iglesia, que es el siguiente punto que vamos nosotros a, a resolver, y es existen dentro de estos principios que Pastoral acoge, y es que nuestra experiencia se entiende no únicamente en una mediación para llegar a acuerdos neutrales, sino que es una práctica profundamente ética e iluminada por la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia nuevamente nos posiciona la dignidad humana. Y es que la mediación pastoral parte del reconocimiento de que toda persona tiene un valor único, inalienable y sagrado. Esto implica crear espacios en todas las voces puedan ser escuchadas con respeto, sin discriminación alguna, incluso cuando sus opiniones estén en conflicto. Es decir, aún en el momento en que comenzamos una conversación o una mediación del conflicto, que puede haber todavía niveles de disputa, se debe abogar por el respeto sin ninguna discriminación y por lo tanto deben todas las personas ser escuchadas y atendidas frente a su sentir. En situaciones de tensiones, hay que mencionar es que el reconocimiento de la dignidad del otro puede ser el primer paso para desescalar y humanizar el diálogo. Es este punto de encuentro, este es el punto de partida, reconocer que en el otro hay algo que igualmente yo tengo y es una humanidad. Y en la mediación comprender que lo que se debe proteger es la integridad del otro como humano, es esa dignidad. Entonces, ese es el ejercicio en el marco de lo que respecta a dignidad humana. Sobre el bien común, a diferencia de una negociación que busca maximizar los beneficios individuales, es decir, particulares, la mediación pastoral debe promover acuerdos que favorezcan la colectividad. Es decir, son acuerdos que deben estar centrados en
beneficios generales, beneficios comunitarios. El bien común como tal no significa la simple suma de intereses individuales, sino una construcción colectiva donde cada parte sea algo en favor de la armonía social y la justicia. Es un horizonte que obliga a pensar más allá del conflicto inmediato, es decir, implica que todas las personas de ese territorio, que las personas a las cuales también se encuentran en conflicto, reconozcan que tienen que ceder algo para lograr ese bien común y ese acuerdo entre todas las partes. Pero además que ese acuerdo no debe vulnerar a otros, sino que debe velar por el bien común. Con respecto a la solidaridad, que nos dice acá en la presentación, empatía, acompañamiento en el dolor, es un principio que es propio de la doctrina social de la Iglesia y lo que nos invita es a situarnos al lado del otro, especialmente el más afectado. Entonces acá reconocemos que puede haber dentro de cada uno de los actores un actor más vulnerable. Y como mediador o como parte en conflicto debemos tener la capacidad de reconocer si es el otro o si es uno mismo que estamos en una situación de vulnerabilidad o de mayor afectación. Esto para comprender aún mayor las vivencias, los miedos, las aspiraciones y los sentires que tienen estas personas al momento de generar la resolución y el diálogo. En mediación, la solidaridad se traduce en un ejercicio de empatía activa, es decir, de ese buen samaritano, de comprender también el dolor que tiene la otra persona. Y no basta con entender racionalmente al otro, sino que hay que dejar comprender, discernir y entender la situación que está pasando. Al lograr estos tres puntos, al lograr comprender al otro, al lograr mostrar empatía, que nuevamente es ese punto de encuentro, se logra fortalecer la confianza y facilitar la reconciliación auténtica. Porque si desde un inicio ponemos barreras, queremos imponer, queremos posicionar una idea o como mediador tomar parte de una de las partes en conflicto, sabemos que eso no va a fortalecer la confianza y por lo tanto no nos va a permitir los resultados que nosotros esperamos. Frente a la subsidiariedad, que es otro principio que además la doctrina social de la Iglesia tiene y es el respeto a las capacidades locales para resolver los conflictos. Y eso significa que debemos respetar y fortalecer las capacidades locales para resolver los propios conflictos. Si nosotros como pastoral, como iglesia, estamos en un ejercicio de mediación y no reconocemos las capacidades, las formas de diálogo, las formas de gobierno, de autogobierno, de autodeterminación, tanto de las comunidades campesinas o étnicas, entre otras, no estamos haciendo un ejercicio eh, que se alinea a consolidar los ejercicios de mediación y de resolución. Debemos ser conscientes que el primer paso es comprender justamente esa labor que ya tiene el territorio en cada uno de sus procesos. em, y que no llegue a reemplazar justamente lo que la comunidad ya tiene, sino fortalecer el ejercicio. Si ese proceso que ellos ya tienen no es el propicio para la negociación o la mediación, lo que debemos hacer es facilitar otros procesos que otras partes dentro o de experiencias propias de la pastoral, de la iglesia y de las comunidades se logre generar, y esto con el propósito de buscar recuperar la capacidad de agencia y autonomía de las partes que están en busca de dirimir sus conflictos. Es decir, en todo momento nosotros debemos abogar por respetar también las formas que ellos tienen y aprovechar ese ejercicio propio para lograr la mediación. Con esto logramos además solidificar todo el ejercicio y la confianza en el proceso. Por último, el de justicia y paz, que este es un principio que también la mediación lo debe comprender, y es que no solo se trata de lograr acuerdos, no solo se trata de que se solucione un conflicto a mediano o corto plazo, sino la búsqueda es que sea a largo plazo. Por lo tanto, todos los acuerdos que se plasmen deben estar en lógica de ser justos y que contribuyan a la paz duradera, es decir, que sean sostenibles, que todas las partes y la comunidad en la que está inmersa estas partes estén de acuerdo.
Y no podemos promover o facilitar una paz aparente si ésta encubre injusticias estructurales o vulneración de derechos, es decir, velar porque todo el ejercicio y la resolución y los resultados que se den aboguen a cumplir a la dignidad humana. Frente a este ejercicio que estamos haciendo nosotros de la socialización, no sé si alguien quiero invitar a alguien a que pueda contarnos si en alguno de los procesos en su diario de vivir, en su experiencia como agente pastoral, como sacerdote, como clero, entre otros perfiles que nos pueden estar acompañando en en este diplomado, nos pueda contar si ven reflejado alguno de estos principios en algún proceso de mediación o de resolución propia en algún momento que hayan tenido que realizar ustedes. eh, los escucho. Ninguno se anima a participar. De cualquier experiencia que ustedes hayan tenido, en todo momento nosotros estamos mediando o buscando resoluciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros colegas, con las comunidades, con un líder social. Hasta cuando vamos a la tienda y buscamos de alguna forma regatear, es un ejercicio de negociación. Sin embargo, en este punto no hay ningún conflicto, ¿verdad? Que es la mediación y la resolución, pero es aplicable a todo. Entonces, hago nuevamente la pregunta si alguno quisiera compartir en su día a día, tanto en lo personal, en lo laboral, o ya un ejemplo más aterrizado en el marco de algún conflicto que puedan contarnos si ven reflejado alguno de estos principios de mediación. Bueno, buenas noches. Yo creo Adelante, que José. una de las experiencias bonitas que he podido tener en la pastoral es con respecto al trabajo social y a la resolución de conflictos y el acompañamiento. Es una experiencia que se tuvo por allá en los alrededores del 2002, 2006. Aquí en el Guaviare se desplazaron por causa del conflicto armado eh, como unas 5 comunidades indígenas del pueblo Hu, dejando sus territorios abandonados por cuestiones de enfrentamientos y de conflicto, minas antipersonas y todo lo que se pueda imaginar. Decidieron salir de sus territorios, llegando a la cabecera municipal de Mapiripán Meta, eh, en bloque los grupos familiares de estas comunidades, a través de la pastoral social. En ese entonces, el Secretariado Diocesano de Pastoral Suroriente Colombiano se pudo acompañar y hacer equipo con la institucionalidad y ACNUR, la Defensoría y todos los entes institucionales que abordaron el tema, tratando sí de aliviar esa situación de esas comunidades desplazadas, que de hecho requerían una atención diferencial, dado de que eran indígenas, donde se pudieron albergar en alguna finca que se sacó alquilada y comenzar a restablecer pues su dignidad, como se dice, tratando de minimizar el impacto que causaba el conflicto armado en ese entonces. Fueron alrededor de unas 3.000 personas que llegaron desplazadas a Mapiripán, Zaragozas, el sitio que se denominó así cuando se establecieron en esa finca, ahí donde se atendió humanitariamente todas quizás las necesidades que en el momento esta población necesitaba. Es una experiencia bastante significativa para mí porque
al lado de la institucionalidad y de la pastoral social, pude, pude hacerme parte de esa atención y queda la satisfacción de que dando lo que uno puede, está ayudando a los demás y está tratando de mejorar la situación precaria y, y que acongoja a las personas y a las comunidades como en esa época. Acosadas por el conflicto, acudían a los centros poblados, a los municipios para que les brindaran la atención que se merecía. Entonces creo que fue un trabajo arduo donde quizás se pudo ver de cerca el horror de la guerra y también se pudo ofrecerle quizás el alivio, el acompañamiento y brindar la confianza y y el actuar y el compartir y el acompañar ese dolor y esa situación de zozobra y miedo y terror que cargaban las comunidades. Entonces, esas son experiencias que quedan marcadas y que ayudan a fortalecer este trabajo social que se adelanta como agente de pastoral que somos. Eso sería lo que les comparto con respecto a la experiencia que he podido vivenciar. Gracias, José Ignacio. ¿Alguna otra persona quisiera compartirnos también su experiencia en donde alguno de estos principios lo haya reflejado en ese proceso de mediación o de resolución? Bueno, sí. En el 2001 era un momento también de mucha violencia. Yo estaba en misión en Tumaco y estando allí aparecieron las FARC y vinieron por los muchachos, por un joven que estaba en la casa donde yo vivía. Inmediatamente lo que ya nos habían dicho era que si llegaban, pues que lo que teníamos que hacer era debajo de la cama y no salir y quedarnos allí. Y bueno, esta alerta de todas formas no me dejó en paz y en ese momento yo decidí, no, yo salgo. Me coloqué la camándula, me coloqué el Cristo y salí y les dije, bueno, buenos días, porque eran casi 2:30 de la mañana. Les dije, ¿qué pasa? Entonces me dijeron, hola, misionera, buenas noches. Siempre usamos un Cristo muy grande, gracias a Dios. Eso de alguna forma ayudó mucho como representante de la iglesia, que de una u otra forma hay un cierto respeto. Entonces yo le dije, ¿qué fue lo que pasó? Entonces me dijo, no, pues es que este muchacho fue al pueblo, se puso a hablar, dijo que nos iba a matar, que nos iba a pelar, que él no tenía miedo, y pues vinimos a recogerlo a ver cuál es la valentía de este muchacho. Entonces yo le dije, ¿estaban tomando? Dijo, sí, estaban tomando, estaban allí, estaban en el centro, en el pueblo, y claro, estaban tomando. Y yo le dije, bueno, pero el muchacho tiene 16 años, ¿sí? Y pues ustedes comprenderán que cuando uno es joven, hace muchas tontadas. ¿M? Dije, y el trago hace su otra parte. Me dijo, no, misionera, es que así nosotros no vamos a permitir esto, porque se nos va a extender. Y yo le dije, no, pero venga, tratemos de negociar esto. Obviamente, imagínense en la casa donde yo estoy, donde me albergan, ustedes se vayan a llevar uno de sus hijos. Eso no puede ser. Yo los invito, yo los invito a que pensemos cómo vamos a negociar esto. Entonces ellos, no. Yo les dije, vean, esta gente lo único que tiene son dos motores. Esa es su forma de sobrevivir, de vivir aquí. Pero yo ofrezco uno. A ustedes les sirven. A nosotros nos sirven, muchachos, porque entiendan la situación. Y no sé qué, yo creo que fue providencialmente que ellos respiraron profundo y me dijeron, usted se compromete que este muchacho no va jamás al pueblo y a que se calle esa boca cuando baje. Pero me comprometo a que también respete y a que no tome, que pierde el juicio
y mete a esta familia y a esta vereda en un problema muy grave. Él pertenecía a la casa del consejo, el presidente del consejo. Bueno, finalmente yo les dije a los de la casa, vengan, podemos ofrecerles algo a ellos, podemos ofrecer, está haciendo un clima muy bravo estos días. Yo les dije, tráiganse alguito. Y fueron por allá, consiguieron, les ofrecieron. Yo les dije, ¿cómo están? ¿Qué más? Dije, qué difícil la situación de este país, ¿no? Sí, esto está muy, muy, muy difícil. Se tomaron eso y se fueron. Se llevaron, efectivamente, se llevaron el motor. En ese momento me acuerdo que estaba valuado en 7.000.000 y era pues, de verdad, era como su único recurso, pero yo lo único que vi para coger fue eso. Lo recuerdo como un evento muy, muy particular, donde sin estas herramientas que hoy tenemos, que yo podría hablar en otros términos, tal vez, pero con esas poquitas herramientas desde el instintivo, desde ese proceder, pues eso fue lo que hice. Ya, gracias. Listo, José y Mary, muchas gracias por compartir. Ustedes han mencionado en sus relatos, en sus experiencias, varios de estos puntos y como ven, en los dos está el ejercicio de la dignidad humana y es proteger al otro, proteger su humanidad, el bien común. Ustedes también lo mencionaban y todo el ejercicio, especialmente lo último que mencionaba Mary y también José, en el marco de cuando logramos generar un antecedente que se puede mediar, que se puede tener una resolución, ya estamos facilitando que haya un bien común, ya estamos abogando por ese bien común. Por un lado, propiciar que las comunidades étnicas que tienen unas rutas diferenciales en el marco de atención a víctimas, entre otros, se dé, es reconocer la dignidad de la persona, es garantizar ese bien común de ellos como pueblo que tiene una autodeterminación, pero además es buscar que el acuerdo haya sido justo y sostenible, porque como comunidad van a comprender que más adelante la institucionalidad u otra organización debe cumplir y respetar ese enfoque. Y frente al ejemplo que nos daba, a la experiencia que nos daba la hermana, pues también está eh, enseñarle de la mano, acompañar a las comunidades a que a veces se cometen errores por no estar dentro de lo comunitario, es decir, por no estar atento de nuestros jóvenes, que eso es una de las dolores que está pasando en este país, pero que además permite dar cuenta que se puede salvar la vida de la población y eso es una tarea que día a día en territorio ustedes, los sacerdotes, los agentes de pastoral, las comunidades religiosas, entre otras, están abogando en los territorios. También hay unos principios de mediación desde la labor humanitaria. Como ustedes saben, Pastoral Social Caritas Colombiana no es como tal una ONG, no es una organización no gubernamental en el marco del humanitario, sino que nuestro accionar está basado en el Evangelio, en la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en nuestro quehacer debemos también reconocer unos principios que son propios de las organizaciones humanitarias, del ejercicio de relacionamiento, unos estándares que hay internacional, pero que además, si nosotros lo vemos a la luz de lo que menciona la doctrina social de la Iglesia, es muy el Evangelio, está muy alineado, por ejemplo, a la parábola del buen samaritano. Y como ustedes ven, los cuatro principios principales humanitarios que nosotros tenemos en cuenta en cada uno de nuestros ejercicios son humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. ¿Qué vamos nosotros a comprender en cada uno de estos puntos o qué son como tal los principios humanitarios? Y es ese conjunto de valores fundamentales que están guiando nuestra acción. ¿Sí? En unas situaciones de crisis, por desastres naturales, por la variabilidad climática, por conflicto armado, entre otras. Y esos principios, como ustedes ven, son el pilar de nuestra labor. Entonces,
encontramos que hay unos principios tanto en la lógica de la doctrina social, que es lo que estuvimos viendo: dignidad humana, bien común, solidaridad, subsidiariedad y justicia y paz, pero también en el marco internacional transversal a lo que es el humanitario tenemos estos cuatro principios. Estos cuatro principios que nos dicen y cómo los podemos relacionar justo con nuestra tarea pastoral. Y es la humanidad, es precisamente lo que veníamos hablando de la dignidad humana. Este principio subraya la importancia de aliviar el sufrimiento humano donde quiera que se presente. Y es a esto que responde Pastoral Social, entre otros ejercicios. Es a esto donde, por lo que nace Pastoral Social Caritas Colombiana. Eh, la Caritas, para hacer un paréntesis de su nacimiento, nace en el marco posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y la primera Caritas que nace es la Caritas alemana. Y nace justamente en ese brazo o ese accionar social que tiene la Iglesia Católica. Encarna la doctrina social de la Iglesia. Y ahí sucesivamente se fueron dando la creación de diferentes cáritas y pastorales sociales a nivel internacional y nacional. Como ustedes saben, solo puede haber una cáritas a nivel nacional. Y en el caso de Colombia, Pastoral Social es la cáritas más antigua que hay a nivel Latinoamérica. Y esto se debe justamente a la situación que tenemos nosotros en territorio, que es el conflicto armado. Ustedes saben que este conflicto armado ya lleva más de 60 años y por lo tanto fue necesario en su momento eh, hablar con los actores. Entonces, dentro de ese ejercicio, dentro de esa labor que como iglesia comienza a nacer y que reencarna la Cáritas, nosotros tenemos también este principio de humanidad. A nosotros nos corresponde velar porque se cumple el principio de humanidad. Frente a la neutralidad, este principio es diciente. El principio de la neutralidad nos menciona que nosotros como organizaciones, además como iglesia, como pastoral, no tomamos partido en ninguna de las hostilidades o conflictos políticos, militares o ideológicos. Es decir, no vamos a inclinarnos por una razón u otra de lo que provocó ese conflicto. Ese es el valor agregado que nosotros como pastoral social en territorio tenemos, y es por ese valor que nos comprenden a nosotros en territorio, nos reconocen y nos aceptan. La imparcialidad, este principio exige que la ayuda humanitaria se entregue únicamente en función de las necesidades, es decir, se entrega la asistencia, se apoya a quienes mayor vulnerabilidad tiene en esa situación en la que se encuentra. Pero también implica nosotros reconocer que no vamos a hacer ningún tipo de discriminación por su nacionalidad, por su raza, por su género, por las creencias religiosas, por la clase social o las preferencias políticas. Como ustedes ven, este principio de imparcialidad aboga a la dignidad sin importar ninguna de las características, adjetivos y demás componentes que pueda tener una persona. Por último, con respecto a la independencia es esa acción humanitaria que debe ser autónoma de cualquier objetivo político, económico, militar o de otro tipo que pueda tener los actores involucrados. Es decir, en todo el ejercicio de mediación vamos a hacerlo voluntariamente. Y ese es uno de los principios que de donde nace la mediación, y es voluntariamente estoy decidido, estoy de acuerdo, estoy comprometido a hacer ese acompañamiento, a ser ese facilitador. Entonces aquí nuevamente la independencia nos muestra eso. Van a haber momentos, van a haber casos que las comunidades, que los actores armados, que la institucionalidad, entre otros, aboguen porque sea la iglesia y la pastoral que estén ahí en territorio. Pero la independencia también nos dice hasta qué punto nosotros vamos a decir sí y a obrar en ese ejercicio de mediación para la resolución de los conflictos en territorio.
Otro de los puntos que son importantes y se alinean con lo que veníamos dialogando atrás y es, debemos comprender que nosotros tenemos unas líneas rojas y unos límites. ¿Esto qué significa? Y es que en cualquier ejercicio de mediación y resolución, las líneas rojas implica eso que nosotros no podemos mover, eso que no es negociable. En el ejemplo que daba a la hermana, en el marco, en Tumaco, cuando llegan estas personas y piensan atentar contra la vida del joven, eh, la posición es velar por la dignidad y eso es lo no negociable, no entregarle al joven, no permitir que ellos lleven a cabo la intención que tenían porque esa es una línea roja. No sobrepasar otras personas, su dignidad, la vulnerabilidad, el tema físico, su vida, entre otras, pero también implica líneas rojas pensadas no solo en sobre quienes estamos negociando o ayudando en su facilitación de resolución, sino también dentro de nuestro ejercicio comprender que tenemos una ética y unos puntos que como personas vamos a decir no podemos avanzar, no podemos acompañar ese tipo de acompañamiento que ustedes nos están pidiendo, esa mediación, esa resolución, no se alinea tal vez a los principios que nosotros tenemos o puede representar un riesgo también para la pastoral, para el equipo, para los sacerdotes de esa vicaría, de esa diócesis. Entonces esos son los ejercicios que desde la mediación y resolución también debemos tener nosotros presente. En cuanto a los límites es esas líneas que podemos mover. Son esas líneas que tienen un poco de flexibilidad porque justamente implica el ceder o el ganar un poco frente a lo que se está negociando frente al bien común. Si debemos nosotros ceder un poco para que se dé la resolución, si debemos nosotros ceder un poco para que el bien común sea mayor, eso es comprender los límites. Y a una vez que los tengamos comprendidos, los logramos aplicar en territorio y decirle a los actores que se encuentran siendo acompañados de nuestra mediación para hacer resolución, dar por consentido cuáles son las líneas para cabo, esas líneas rojas, y comprender cuáles son los límites. Cuando nosotros en principio logramos comprender los límites, logramos tener un punto de diálogo y de negociación. En el caso, voy a tomar el caso de la hermana, ella menciona el motor. ¿Sí? Entonces, tal vez en otro momento o en otra circunstancia la comunidad va a decir, no, espérense, es de subsistencia para nosotros, entre otras cosas, y no lo ven. Pero en la gravedad del asunto que se presentaba, ese límite se pudo mover, porque la comunidad comprendió, las personas, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal, según le entendí a Mary, que era donde estaba el joven, no se interpuso en que ellos llevaran ese motor, porque logró identificar un límite y que para el actor era interesante y se logró buscar ese acuerdo y esa resolución. Eso es para dar un ejemplo frente a lo que nos contaba ahora la colega. Pero también hay un ejercicio de doble vía que es la imagen que vemos a la derecha. Entonces, esta imagen de la derecha nos recuerda que nosotros tenemos unos protocolos. Hay unas diócesis, unas pastorales, que tienen unos protocolos para estos ejercicios, un mandato dado desde los señores obispos. Debemos conocer eso también. Debemos conocer cuál es el proceso, el acompañamiento, el llamado que el obispo nos debe dar, el director de pastoral, eh, para avanzar en estos ejercicios de acompañamiento y de mediación. Acá hay un punto que nosotros en Pastoral hemos estado trabajando durante este año y es acceso humanitario. Y es esa mediación que estamos haciendo también para que llegue la ayuda que requiere una población
y por lo tanto se llega a mediar y a negociar con los actores, en este caso armados, que no permiten ese ingreso de alguna organización o de la misma pastoral para lograr ese ejercicio de atención. El ejemplo más reciente era lo que les comentaba en el Catatumbo Pastoral Social, la Iglesia Católica como mediador en ese ejercicio para que la población afectada y confinada reciba asistencia y ayuda. También hay un ejercicio preventivo y es que la mediación, si bien lo estamos viendo en el marco de la resolución de conflictos, no debe ser responsiva todo el tiempo. Debemos, como actores claves en territorio, identificar cuando se esté presentando un, un conflicto y evitar que se escale. Evitar que se escale ese ejercicio, entonces también es preventivo, pero también es un tema de seguridad y mitigación en el marco de la seguridad, de cuidar a la población, nuevamente el bien común, cuidar al mediador, eh, toda gente pastoral, hermanas religiosas, sacerdotes, entre otros actores que están en territorio en su labor por velar por la seguridad y bienestar de la población en los territorios, pero también un ejercicio de mitigación que es distinto al preventivo. El ejercicio de mitigación es identificar cuáles son los riesgos que puede em, consolidarse, materializarse del ejercicio de la mediación. Entonces, ahora lo vemos en las herramientas que nosotros utilizamos para comprender esto. Todo este ejercicio, todo el ejercicio de comprender nuestras líneas rojas, los límites, el contexto, saber cuál es la manera en que se aborda en el territorio que estamos, de la pastoral, de la diócesis, comprender cómo nos ve la gente en territorio, las comunidades, los actores armados, legales o no legales, entre otros actores, nos da la aceptación. Y debemos comprender que el ejercicio de mediación es una aceptación de doble vía. Y es inicialmente el mediador pastoral, la iglesia, la gente pastoral, el director, el sacerdote, voluntariamente decide acompañar esa resolución. Pero las partes en conflicto también la aceptan. Cuando ya se logra tener esos dos ejercicios de mediación, estamos nosotros cumpliendo con todos esos principios o ese checklist o esa lista para lograr que los principios de mediación se estén dando, se estén cumpliendo, los estemos abogando para que se den y por lo tanto lograr esa resolución de conflictos en los territorios. Frente a esta diapositiva de líneas rojas y límites y el ejercicio de aceptación, ¿surgen preguntas? Buenas noches. Eh, Mi nombre es Carlos Silva y quisiera decir que qué experiencia tan valiosa esa. Le cuento que uno a veces tratando de solucionar conflictos, por lo menos en un colegio público donde yo trabajo, estamos inmersos en medio de tanto y efectivamente ese ejercicio de aprender a moverse en medio de esta situación, mediar conflicto y cómo también enseñarles a los estudiantes ese proceso, ¿no? Que a veces uno ve que no es fácil, o sea, hay muchas líneas rojas que uno quizás no se imagina, ¿no? A nivel familiar, a nivel del barrio, y pues es clave todo este ejercicio. Muchas gracias por lo que nos está enseñando. Listo, gracias por la intervención. ¿Alguna otra persona o avanzamos? Muy bien, como comentaba el colega, esos ejercicios de mediación y de resolución no es como tal propio de pastoral ni de la iglesia, es el día a día de todas las personas. Ahora lo mencionaba él, uno lo hace de pequeño cuando está negociando algo con los papás, em, con los hermanos, entre otras razones. Ya en el propio ámbito de la pastoral social es esa labor que tenemos encarnando la doctrina social de la iglesia y que nos trae a estas presentaciones que tenemos. Para avanzar, la siguiente diapositiva son unas preguntas de reflexión y es cuando nosotros vemos estas preguntas y las leemos, yo sé que al otro lado de la pantalla, quien las está leyendo también, ustedes,
van a tener una respuesta cada uno, ¿sí? Frente al color, el pedormeo, que me produce paz o tranquilidad, que me ofusca, que me saca mis casillas, que me entristece. Y al reflexionar, cada uno van a encontrar en su persona algunos sentires, algunos recuerdos, algunas experiencias, buenas, malas. Eso es exactamente lo que también tiene y apropia quienes están en medio de un conflicto. Entonces, como mediador debemos comprender eso. Entonces, nuevamente el llamado es reconocer en la persona cada uno de estos puntos como persona, como humano. Una vez logremos eso, avanzamos nosotros en ese ejercicio de mediación. Vamos a ver ahora tipos y niveles de conflicto. Acá nosotros reconocemos que hay diferentes escalas de conflicto y también los niveles que se dan. Entonces, la escala puede ser tanto un tema latente, una polarización, una confrontación o ya un ejercicio de violencia. Sabemos que también en lo que respecta al nivel está intrapersonal, interpersonal, el grupal comunitario, el institucional o el social, ¿sí? También hay otros tipos de conflicto, como bien sabemos en Colombia, que es el armado. Frente a lo que es el intrapersonal, es más interno, ¿cierto? Y son esas dudas, esos dilemas personales. Y en cada una de las situaciones que vemos acá, pues es tal vez uno de los que podemos dirimir más fácilmente y también a veces hacemos un ejercicio interno, discernirnos nosotros frente a esos conflictos y podemos tener también conflictos internos. Frente a ese mismo intrapersonal, pero ya de un nivel de polarización, es el ejercicio de autojustificación, es decir, yo me encuentro en un punto y no estoy de acuerdo con el otro y lo justifico y a veces podemos estar equivocados, pero por la necesidad de justificarnos nos mantenemos en ese punto. El de confrontación ya es un ejercicio más propio de la parálisis personal, es decir, ¿qué genera eso? ¿Qué tanto se desborda en nuestra capacidad de hacer? En el marco de la violencia ya es la agresión, ¿cierto? La autolesión porque es hacia cada persona. El interpersonal, nuevamente lo vemos y la atención es diferencias. Todo el tiempo sabemos que pueden haber diferencias entre comunidades, podemos tener diferencias en cómo vamos a implementar un proyecto y la comunidad ve otro tema. Hay diferencias tal vez en una parte de la comunidad, en otra parte de la comunidad, y eso genera justamente la polarización, es decir, cuando ya se escala. Entonces, se dan juicios mutuos, después se da la discusión y puede darse a las agresiones. Entonces, eso es algo que es un fenómeno social que no es malo. Lo que está mal es no encontrar esas herramientas para evitar que se escale. En lo comunitario hay opiniones divergentes, los rumores, las protestas, los enfrentamientos. Ya en el marco institucional lo vemos y es como ah, los grupos, los actores en territorio, las comunidades, como persona, estamos en contra de algunas toma de decisiones que la institucionalidad de nuestro territorio tiene. La polarización es, sabemos que hay una desconfianza. Esto también nos muestra y nos permite ver a qué tipo de escala de negociación, de mediación me voy a enfrentar, si hay desconfianza, cómo lograr buscar esa confianza. En el marco de lo institucional y la confrontación, ya la escala es un bloque institucional o administrativo, es decir, no hay una gobernanza, no se puede hacer nada, o el ejercicio de represión que ya es coacción y coerción, es decir, violencia, y ya a nivel social. Encontramos brechas sociales, discursos polarizantes, conflicto abierto, violencia estructurada o armada. Como ustedes ven, desde el intrapersonal hasta el societal o el social,
lo encontramos en el territorio en diferentes escalas. Nosotros sabemos que, al ejemplo que daba el colega, vamos a un colegio, una escuela, en determinada edad los jóvenes se encuentran posiblemente en esto, y podemos hacer un trabajo, podemos hacer una mediación, un acompañamiento espiritual, entre otras, dependiendo de nuestros roles, pero también sabemos que en este marco del conflicto armado, lo que nos mencionaba Mary también, José Ignacio, son ejemplos que nos permiten darnos cuenta de estos tipos y niveles de conflicto. Por otro lado, en la parte de abajo vemos lo que es mediación, conciliación y facilitación. Entonces, el tipo que estamos hablando nosotros es mediación y es el facilitador del diálogo. Ahora les muestro un ejemplo que es histórico y que retomamos nosotros en el secretariado, y que nos muestra cómo es ser facilitador del diálogo. El resultado es lograr acuerdos voluntarios, de las partes que nosotros estamos facilitando en ese diálogo. Ya el ejercicio de conciliación es la proposición de soluciones y encontrar acuerdos sugeridos. Este punto de conciliación, Pastoral Social Cáritas Colombiana lo realiza y lo acompaña en diferentes em, procesos, pero en el marco de la Iglesia Católica, bien ustedes saben que lo lidera es la Comisión de Conciliación Nacional, quienes son, el departamento de la Iglesia Católica de la conferencia que está em, abocada a proponer soluciones. El ejercicio de facilitación es ya un rol de ordenar el debate. Es una facilitación de menor grado y los resultados que se dan acá son consensos o decisiones. Voy a avanzar por el tiempo. Algunas herramientas que nosotros tenemos en pastoral social, el secretariado como tal. La primera y una de las más importantes, y lo hemos estado viendo atrás, y es comprender el contexto. Ustedes están en territorio, comprenden el contexto a día, conocen lo histórico, conocen lo problemático, conocen lo estructural, con- conocen lo reciente, las tendencias, lo que está en el marco de lo social, lo político, lo económico, lo institucional, también en lo que está en el marco del conflicto armado. Pero para nosotros el análisis de realidad pastoral es justo ese ejercicio que está en el marco del ver, juzgar, discernir y actuar. El ver, discernir y actuar lo que nos permite a nosotros es, primero, comprender la problemática en territorio, se analiza. Comprendemos nosotros en el discernimiento los signos de la vida, que son las fortalezas y los recursos que hay en ese territorio, en esa comunidad, dependiendo el alcance del análisis territorial, y los signos de la muerte, y es qué situaciones están afectando a la dignidad humana. O como dicen algunas comunidades étnicas, cuál es la desarmonización en el territorio. Todo esto es lo que se conoce como los signos de los tiempos, y eso es una de las metodologías que nosotros tenemos. Ya cuando tenemos ese ver, el discernir es leer críticamente esas problemáticas, construir alternativas del cambio a los niveles personal, relacional, organizacional y estructural, que además estos cuatro son la estrategia de intervención que tiene Pastoral Social. Entonces, cuando nosotros logramos comprender esa alternativa, logramos saber, ya logramos el actuar, y es hacer realidad la presencia del reino de Dios, es decir, nuestra labor social en territorio. Entonces, esa es la primera herramienta que nosotros utilizamos, el análisis de realidad pastoral, y es precisamente porque responde a lo que está abajo, y es que somos una iglesia misionera en salida que va al encuentro de los otros. Y ese encuentro de los otros implica el reconocimiento de la dignidad de quienes se encuentran en situaciones que afectan a su dignidad humana. La siguiente herramienta, en cualquiera de estas, nuevamente, como les digo, no interrúmpame sin ninguna em, preocupación para abordar la duda que ustedes puedan tener. La matriz de Naivasha es una matriz, o la hamburguesa Naivasha también se puede encontrar. Y es una herramienta
que los humanitarios en el marco del conflicto armado en un lugar que se llama Naivasha, en África, crearon en acompañamiento con las comunidades de esa zona. Este modelo metodológico lo que busca es preparar el desarrollo de negociaciones, de mediaciones, dependiendo del nivel que nosotros vayamos a tener. Tiene dos etapas el proceso y es la etapa relacional, que está en este punto, que es el lado izquierdo, y la etapa transaccional, que es el lado derecho. Hay unos pasos y unos colores. Lo que son los rojos son esas líneas rojas de lo que hablábamos ahora. Si ustedes ven en la parte de abajo dice políticas institucionales y líneas rojas. Si la misión de la Iglesia Católica es una determinada y nos piden hacer otra cosa, decimos no, porque estamos sobrepasando nuestras líneas rojas. Eso debemos entenderlo. Nuevamente, hay unas misiones, además, una misión y unos objetivos estratégicos que tenemos nosotros. Si es un agente de pastoral social que se ve en una circunstancia de un diálogo que no es pertinente, sino tal vez pueda escalarlo a un nivel del señor obispo, el director de pastoral social, según también la misión y objetivos que tiene la institución, es allí también una línea roja. Es decir, como persona, dentro de nuestros roles, encontramos líneas rojas y límites, pero también como institución, como pastoral, como diócesis, como organización, como OSC, hay también unas líneas rojas. Ya en el centro, lo que nos muestra es un ejercicio de análisis de contexto, que es la herramienta que pastoral tiene, la anterior del análisis de realidad. Uno hace, para hacer el análisis de contexto, debemos identificar los objetivos compartidos. El ejercicio de compartidos implica reconocer los intereses de las partes con las que estamos mediando, a la que vamos a apoyar en la mediación, en la resolución o en la que también nosotros estamos realizando una resolución. Allí se analizan los intereses y los motivos de la contraparte. Comprender ese sentir, era lo que hablamos ahora, saber qué es la dolencia que tiene, por qué se encuentra en desacuerdo. Eso nos da a conocer el contexto, pero también nos permite formular un plan táctico, es decir, formular ese ejercicio de mediación. Pero además debemos también analizar la red de influencia. Es decir, necesitamos hacer un mapeo de actores, porque podemos aprovechar la influencia que tenemos en ese territorio. Podemos nosotros, de pronto la diócesis, de pronto la pastoral tiene un delegado, una persona formada, un sacerdote, un laico, un diácono, entre otros, personas en territorio, y ese nos puede ayudar. O puede ser una institucionalidad, puede ser otra organización, puede ser otro departamento de la iglesia. Algunas diócesis tienen unas mesas de trabajo, tienen comisiones de conciliación y allí también podemos ver cómo se suman. Ahí ya tenemos el plan táctico, es decir, comprendemos qué es lo que debemos hacer en esa mediación y pasamos a la etapa transaccional que ya es la mediación. Entonces, acá la base es identificar las prioridades y los objetivos. Es decir, una vez tengamos los intereses, sabemos qué es lo que quieren las partes, ¿cierto? Al comprender qué quieren las partes, nos queda más fácil eh, esa mediación, esa resolución en el ejercicio de la transacción, es decir, la negociación, la mediación como tal. Pero además en este punto también está el diseño de escenarios y establecer los límites. Entonces, una vez tenido toda esta información, nos damos cuenta de qué es lo que puede pasar. Si hacemos como escenarios hipotéticos y es, bueno, si proponemos esto, puede haber un malestar sobre esto, si el otro menciona esto, puede haber un malestar sobre esto, si el otro se presenta armado, puede pasar esto. Entonces, establecemos límites como mediador y decimos, listo, vamos a mediar, pero supongamos que son dos grupos armados a los que estamos facilitando por X o Y razón y les decimos, vamos a mediar, pero ninguno llega con armas, ninguno llega con esto, ninguno, porque como mediador tenemos la capacidad de decir también cómo vamos a hacer nosotros el acompañamiento, porque como es voluntario, también ponemos nosotros nuestros puntos en ese proceso y ya se llega a la participación de la transacción, es decir, a la mediación, al ejercicio propio. Frente a esta matriz de Naivasha, ¿tienen alguna duda?
Bien, yo asumo el silencio como admin. Puede continuar. Bueno, muchas gracias. Yo igual le comparto la presentación a Miguel para que ellos se las haga llegar a ustedes. Comparto algún material sobre lo que estamos viendo acá, el análisis de realidad, de la matriz de Naibashi, entre otras, por si ustedes quieren profundizar en la lectura de cada uno de estos elementos. La tercera herramienta que en Pastoral Social Caritas Colombiana también utilizamos o tenemos en cuenta en todos los ejercicios de mediación y resolución de conflictos es el iceberg del negociador y también el modelo PIN. Entonces me voy a ir primero al iceberg y es debemos comprender que, y esto aplica también en nuestra vida diaria, hay unas posiciones, unos requerimientos y unos reclamos. Y esas partes solo dejan ver una parte, porque debajo de eso, como ustedes saben, un iceberg solo se le ve la punta, la gran mayoría de todo ese hielo está bajo el agua. En este caso hay unos intereses y unas necesidades, hay unas motivaciones ocultas, unas expectativas, unas necesidades, unos temores. Em, Dentro del ejemplo que nos daba Mary, el temor del actor que iba a hacerle daño al joven es que ese joven realmente tuviera nexos con otro grupo o tuviera la capacidad de hacerles ese daño. Entonces la necesidad de ellos era mostrar, la motivación oculta era mostrar que ellos eran los que estaban en territorio, pero su posicionamiento, su reclamo era otro. Sí, era necesitamos el joven, esto, pero estuvieron en la apertura al reconocer el rol de Mary en bajar esa tensión, porque como personas tenemos todos estos intereses y necesidades. A veces hay unos intereses y necesidades que son presión de otra persona, de otros actores, de otros grupos. Cuando nosotros comprendemos eso que está en el marco de la comprensión del análisis de realidad o el análisis de contexto, logramos identificar estos intereses y necesidades. Cuando ustedes en territorio, como conocen el contexto, están inmersos, poco a poco, históricamente o coyunturalmente, van conociendo cuáles son esos intereses y necesidades de quienes están en las partes en conflicto. Y eso nos refleja este otro modelo, que es el modelo PIN, que es las tres letras iniciales de estas palabras, de postura, interés y necesidad. Nuevamente es el mismo ejemplo del iceberg, pero aquí nos muestra en circunferencia, la más externa es lo que decimos que queremos. Y esto puede pasar, como les menciono, la mediación, la resolución. Esto es muy humano. Puede pasar a un niño que hace una pataleta y lo muestra de esta forma, ¿cierto? El interés es por qué queremos lo que decimos que queremos. De pronto, ese niño quiere una paleta u otra forma de confeti, y su necesidad es sentir pues ese cariño, o que le prestan esa atención, o que también refleja una necesidad porque tiene hambre u otra cosa. ¿Sí? Desde este ejemplo de un menor, en la resolución y la mediación también debemos tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hacemos esta mediación con comunidades, cada una va a tener su postura, cada una va a tener unos intereses y cada una tiene unas necesidades, al igual que los actores involucrados en conflictos, sean armados o no, sean legales o no. Entonces, este es otro de los modelos que nosotros tenemos. El último es el mapeo de actores, y lo que hacemos es listar los actores presentes en el territorio, en una cartografía. Identificamos esos actores en unas categorías en el marco del poder, del apoyo o amenaza. Y ahora les muestro un ejemplo. Hacemos un dibujo de las relaciones que se da, y en todo el ejercicio del mapeo de actores con los colegas en territorio y demás, hacemos una plenaria o un análisis de lo que tenemos dentro de este mapeo de actores. Hay dos formas que podemos hacerla. Una forma muy modelista,
Entonces sabemos que en X territorio hay un grupo paramilitar, delincuencial, un tipo de estructura criminal, un tipo de pandilla o BACRIM o banda criminal, entre otras de la institucionalidad. Reconocemos que hay un líder social, un líder tradicional, un líder religioso, entre otros. Y también en el marco de lo social. Población, actores externos, gobierno local. ¿Por qué es importante hacer el mapeo de actores? Porque el mapeo de actores, no va a retroceder, nos permite identificar la red de influencia, nos permite identificar los intereses y motivos de la contraparte y por lo tanto ver hasta qué punto se deben crear o no escenarios y límites que nos permitan unos objetivos, prioridades para lograr lo que queremos. Si tenemos en territorio todos estos actores y estamos mediando para únicamente uno de estos, uno de los escenarios posibles es que otro actor diga, espérese, eso que negociaron ustedes, eso que mediaron, eso que hicieron una resolución, queremos también lo hacer nosotros o provocó algunos malestares en nosotros. Entonces, cuando este ejercicio de mapeo de actores se logra hacer, logramos identificar quiénes están involucrados en el conflicto y por lo tanto hacerlos parte. ¿Recuerdan cuando mencionábamos sobre el bien común y la dignidad humana? Es escucharlos a todos. Si nosotros hacemos el mapeo de actores de esa mediación que queremos hacer, de esa resolución de conflicto, y no integramos a alguno de los que están acá, nos queda mal la mediación porque genera un malestar y puede agravar lo que tenemos. El otro modelo que utilizamos es este modelo y es cada uno de los círculos que ustedes ven acá es un actor. Si ven, varía el tamaño. Ese tamaño se relaciona al poder, es decir, entre mayor influencia tenga un actor en territorio, mayor será la circunferencia. Entonces acá A tiene más poder de influencia sobre los demás. Puede ser un grupo armado, puede ser la institucionalidad, puede ser el Estado, puede ser un líder social. Esto varía por cada territorio dependiendo de lo que se quiera mediar. Si es en una escuela, puede ser el profesor, el rector, entre otros. Ya como están unidos cada uno de las líneas de estos actores, nos dice algo. Cuando es una sola línea, es que hay un enlace, una cercanía, es decir, ellos tienen un ejercicio de cooperación que no es muy consolidado, no es muy frecuente. Cuando ya son dos líneas, es que ese ejercicio de cooperación o alianza es muy grande, ¿cierto? El intermitente es que es informal, es decir, es eventual, ¿sí? No se da o puede haber un ejercicio de un poquito de desconfianza. Este que tiene este símbolo de diferencia es que está rota, no se puede hablar, pero no significa que haya un conflicto. Ya este que está en zigzag significa que si hay una discordia y un conflicto. Cuando nosotros hacemos eso, podemos comprender todo el ejercicio en el territorio de mediación, de contexto, de escenarios, de límites. Por ejemplo, vamos a hacer una mediación entre F y C. Entre F y C porque deben mejorar algo, porque entraron en un conflicto. Al darnos cuenta que A tiene, por ejemplo, rota la relación con C, implica que debemos hacer un análisis de qué implica que F y C ya no estén intermitentes, sino que logren una alianza o una cercanía, y es que posiblemente este actor A lo tome a mal. Entonces, eso, eso nos sirve con todo el mapeo de actores. Para eso nos funciona. Estas serían las herramientas. Estoy atento si tienen preguntas a las herramientas. Si no, pasaría a la experiencia de la última que les mencionaba de diálogos pastorales. Bien. eh, esta experiencia es la última, más reciente, pero la que históricamente más data tiene también. El ejercicio de los diálogos pastorales es una metodología para la mediación y resolución de conflictos en el territorio. Fue creada entre 1987 y 1993 por Monseñor Leonardo Gómez Serna, que en su momento era el obispo de la diócesis de Tibú. Y él dijo, el conflicto acá está mal. Estaba
provocando unas afectaciones humanitarias muy fuertes en esa época, muy parecida a lo que también nuevamente está pasando el Catatumbo. Y él crea esta metodología. La base que se tiene es que los diálogos pastorales son el ejercicio de mediación que facilita los procesos hacia la paz o las conversaciones hacia la paz. Entonces acá quiero hacer paréntesis en un punto y es la pastoral, la Iglesia Católica, todos los ejercicios de mediación y de reconciliación que realiza es un aporte a la paz. Es una de las instituciones que más le ha aportado a la paz, que más le apuesta, que más promueve a la paz, y es en la paz positiva. Hay dos tipos de paz. La paz negativa es eh, cuando se elimina, se acaba aquello que instrumentalmente genera violencia. En este caso, la paz negativa fue el proceso del 2016, donde se desarmó en ese momento las FARC, es decir, uno de los actores salió. Pero lo que ha hecho la Iglesia Católica y Pastoral Social, por ejemplo, con los diálogos pastorales, es apuntarle también a la paz positiva y es cómo hacer que desde lo estructural, lo organizacional, lo relacional, lo social, lo comunitario, se logre convivir y estar bien. Se logre reconciliar, se logre formar esas capacidades de resolución de conflictos. En la vigencia actual, como ustedes ven, la estrategia se llama Diálogos Pastorales Esperanza y DH para la protección de la vida. Y es que este ejercicio de diálogos pastorales, que es el diálogo que tienen los sacerdotes, el clero en territorio, eh, facilite en este momento todo un ejercicio de protección de la vida y que permita, por lo tanto, el acceso humanitario, que es uno de los puntos que en este momento se está utilizando esta estrategia. ¿En qué se basa la estrategia? Y es un fortalecimiento del liderazgo eclesial como actor legítimo, neutral y humanitario en contextos de conflicto armado, contextos de desastres también por variabilidad climática y migración. Tenemos un ejercicio de formación, es una fase uno en la que les cuento esta herramienta más reciente, esta estrategia, y es, hacemos un análisis de realidad, que es lo que vimos ahora de contexto. Se hace una formación en Derecho Internacional Humanitario al clero y una sensibilización de acceso humanitario en donde se les dice a ellos la labor humanitaria es importante, Pastoral hace una labor humanitaria, pero hay otras organizaciones que todo el tiempo están tocando la puerta pastoral. Nos ayuda a ingresar a este territorio, tienen información sobre esto, tienen información sobre lo otro y cómo está el país. Conocer esto fortalece las capacidades en la mediación y negociación de la iglesia y la pastoral social. El ejercicio de fase 2 es una formación adicional que se hace en otro momento sobre negociación humanitaria, no violencia activa, que esto es un documento de Paz Christi que le apunta justamente a la paz positiva desde la doctrina social y la formalización del acompañamiento. Esa formalización del acompañamiento es esta fase gris, que es cuando ya se logra ese acompañamiento para que sean los sacerdotes que están siendo formados, las comunidades religiosas, en dialogar con los actores que se encuentran en conflicto, en este caso los actores armados. ¿En dónde hemos avanzado en este primer ejercicio de fase uno? En la diócesis de Ismina y en la diócesis de Santa Rosa de Osos. Eh, Hay un ejercicio paralelo que es este 3, que es el fortalecimiento comunitario. Entonces a las comunidades también se está haciendo formación en protección, en DIH, consolidar una arquitectura comunitaria de protección, es decir, darle la fuerza al territorio. Actores clave y neutrales como la Iglesia Católica, la población civil en territorio, se unen en ese proceso de defender la vía, de mediar, de facilitar y de abogar por la dignidad humana. Y a la final, toda esta estrategia que se está planteando va a lograr la sistematización, producción de conocimiento y un proceso de incidencia que nosotros tenemos. Ese es una de las experiencias últimas que estamos nosotros desarrollando y pues que el padre Mauricio como director pidió en su momento que también socializáramos en este espacio. Yo sé que no queda mucho tiempo, Miguel, no sé si me pueda tomar 15 minutos comprendiendo la demora, igual a los participantes del espacio. ¿Está bien 15 minutos? Ok, vamos, quedan 10 minutos, hermano, 10 minutos. Listo. Eh,
Esto lo voy a pasar, igual yo les comparto la presentación. Quería invitarlos a hacer esta quiz sobre qué tipo de negociación eres. En los 10 minutos que dice Miguel, vamos a tomarnos para hacerlo. Son 30 preguntas. Acá en la presentación solo me cupieron 14, ya en la siguiente está el restante, pero yo les cuento cómo es. Para que ustedes lo vayan haciendo. Cuando la mayoría me diga que ya tiene la primera página, pasamos a la siguiente slide. Y la primera pregunta dice, ¿hay momentos en los que dejo, perdón, es que aquí el anuncio de Zoom no me deja ver, hay momentos en los que dejo que otros asuman la responsabilidad de resolver el problema, o B, en vez de negociar los puntos en desacuerdo, trato de enfatizar los aspectos en los que estamos de acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes pongan en cada una de estas en cuál se encuentran o cuál creen que es posiblemente a la que están. Supongamos que si es A, vayan dándole A, es decir, como ustedes ven, solo hay dos respuestas, A, B, A, B, A, B. La segunda, trato de encontrar una solución conjunta, o trato de tomar en cuenta todos los puntos que me preocupan a mí y al otro, en este caso así. Entonces, yo les dejo acá este slide. Por favor, voy a marcar el tiempo para cruzar, para pasar a la otra. Nos tomamos 3 minutos y acá los voy a marcar. Y una vez ya estén los 3 minutos, pasaré a la otra eh, presentación. Es claro el ejercicio. Miguel, yo creo que por tiempo voy a pasar. Igual yo les comparto la presentación. Ok, Excusas, porque yo creo que al comienzo con la falla técnica perdimos el tiempo para el ejercicio y quiero sí, pasarlo para dar la explicación. Ustedes, por favor, háganlo una vez Miguel ya les comparta el material. Eh, Cuando tengan estos ya seleccionado, van contando cuánto tuvieron en cada uno. Al contar, les va a dar acá un valor en la parte de abajo. No sé, acá les dio 8, en este 3. Bueno, estoy ahí inventándome los números, 10, bueno. Y a partir de eso van a darse cuenta en cuál salió. Supongamos en este ejemplo, 10 fue concediendo, fue el mayor. ¿Sí? Entonces, mi tipo de negociador es un negociador que concede. ¿Sí? Si, por ejemplo, no es 3 sino 13, soy un negociador colaborador. ¿Eso qué implica? Y está en esta otra gráfica. No hay un negociador bueno o malo. Dependiendo del escenario en el que nosotros nos encontremos, funciona ser competitivo, funciona ser colaborador, funciona una persona que llega a consensos o acuerdos, el que es evasivo o el que es complaciente. Nuevamente lo menciono, cuando ustedes hagan ya el ejercicio, no es que salí mal porque me encuentro en este, yo quería este otro, siento que es este otro, no.
pero esto nos permite identificar de qué forma soy. Si es competitivo, es decir, es un ejercicio de querer ganar y que la otra parte pierda. Entonces, si yo sé que soy así y el ejercicio de negociación o mediación es con un actor que es bastante beligerante, un grupo armado, por ejemplo, entre otras cosas, pues es mejor enviar otra persona. Si es más ser evasivo y es no estar dispuesto a asumir el compromiso como mediador, que no se tiene claro qué es lo que se quiere, es decir, no se involucra, no se interesa, también dependiendo del tipo de mediación va a cambiar. El ser complaciente de acceder es básicamente ceder, estar cediendo a lo que la otra parte quiere. El intentar alcanzar un acuerdo que es el del consenso entre ambas partes beneficia por igual, es decir, si usted es una persona que está en este punto dependiendo de la negociación, puede alcanzar buenos resultados y de mediador y de ser colaborador, lo que implica que está dispuesto a obtener el mayor porcentaje de lo que se busca, pero que también asegura que la otra parte consiga lo que quiere, es decir, buscar ese punto de equilibrio. Esos son lo que traemos desde Pastoral Social para este espacio. Miguel, ¿qué paso seguimos? Yo no sé si tengan preguntas, pero el tiempo nos quedó corto. Carlos, muchísimas gracias. Sí, sabemos que este tiempo siempre resulta corto para todas las sesiones. Sin embargo, son elementos claves, por lo menos dan ustedes la pista. Y seguramente que si quienes quieran profundizar, en algún momento se dará la posibilidad de poder profundizar en estos temas, ¿no? Siempre los espacios serán cortos para ello. Carlos, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Eh, es importante, sobre todo desde la experiencia pastoral, desde lo que ustedes hacen allí en la región. Creo que ese es el valor agregado que ustedes dan a estas clases. No solamente es una teoría, sino que es una experiencia que han hecho vida allí con las comunidades. De verdad, muchas gracias. Sabemos de todos los compromisos que ustedes tienen, pero sacan el tiempo para estar aquí con nosotros y para compartir. Seguramente que habrán espacios para seguir profundizando en temas tan importantes como la mediación y la resolución de los conflictos para nuestro país. Gracias, Carlos, también, porque de esta forma ustedes están haciendo país, la pastoral social con su presencia en los diferentes rincones, eh, van haciendo país, van construyendo paz también. Muchas gracias entonces de verdad por su compañía, por compartir con nosotros. Seguramente habrá posibilidades de poder volver a tener la presencia de ustedes acá. Muchas gracias a todos también. Les agradecemos por su participación, por sus experiencias, por todo lo que van construyendo. Recuerden que este día miércoles estamos cerrando, ya estamos en la meta final, cerramos con la última clase y el 4 y el 6 de agosto estaremos escuchando las iniciativas que ustedes están formulando para poner a rodar allí en sus parroquias, en sus colegios, en sus barrios, allí donde quiera que están cada uno de ustedes. Carlos, muchísimas gracias. Les deseamos un feliz descanso a todos y todas en esta noche. Gracias por acompañarnos y seguramente que seguimos construyendo a todos. Muchas gracias a todos por el espacio. Quedo con el compromiso de compartir material, Miguel. Muchas gracias. Feliz noche para Perfecto. todos. Carlos, quedo atento al material para poderlo compartir. Feliz noche y bendiciones para todos y todas en esta noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias.